Señor les bendiga, hermanos. Esta tarde, ¿cuántos vienen con gozo? Amén. Hemos venido, ¿verdad? En este día especial, ¿verdad? Que hoy todos celebramos, ¿verdad? Acerca del amor, de la amistad, ¿verdad? Pero qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor para celebrar el gran amor que Él nos tuvo a nosotros primero. Amén. Vamos a ponernos de pie y si pueden buscar en su Biblia en Primera de Juan 4 y vamos a leer el 7 y el 8. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. El Señor es bueno, ¿verdad? El Señor quiere y es uno de los mandamientos, ¿verdad? Que lo amemos a Él primeramente. Y el segundo dice que es semejante, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestros prójimos, ¿verdad? Y no solamente porque a alguien nos cae bien, ¿verdad? Porque es fácil amar a quienes nos quieren o a quien nos cae bien, ¿verdad? Pero cuando no, ¿verdad? La palabra del Señor dice que nos amemos unos a otros. Debemos amar, porque ese es un mandamiento que el Señor nos ha dado. Oremos, hermanos, para comenzar el servicio. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias por permitirnos llegar a tu casa, Señor, a adorar tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan grande que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la misericordia, Señor, que tú has mostrado con nosotros, porque nos has ayudado en todo tiempo, Señor. Te doy gracias por todos los hermanos que están aquí presentes, Señor. Aunque hemos pasado, Señor, por dificultades, por problemas, Señor, por enfermedad, pero tú hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos, Señor, que no pudieron congregarse el día de hoy, Señor. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno, Señor. Tú conoces la situación, Señor. Te pedimos, Señor, de antemano que tú seas con cada uno de ellos, Señor, que les guardes y les protejas también, Señor. En esta hora te ponemos en tus manos, preciosa, Señor, este servicio, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor. Te ponemos todo en tus manos, preciosa, Señor, y te seguimos glorificando a ti porque tú eres bueno, Señor, y solo tú mereces la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso al Señor, iglesia, a nosotros.
Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por esa esperanza que tú nos das. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres y te alabamos y te adoramos en esta tarde. Gracias por los hermanos que tomaron el tiempo para llegar. Pedimos que tú recibas toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salude a su hermano allí cerca de usted. Dele la bienvenida. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Nos gozamos de ver a cada uno de ustedes. Damos la bienvenida nuevamente a Adrián y Carolina que nos visitan. Amén. Estuvieron acá el domingo, pero nos visitan nuevamente. Nos da gusto de verla nuevamente. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de adorarte por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por suplir nuestras necesidades. Cualquier necesidad que haya en esta tarde, financiera, tal vez algunas deudas que se necesitan eliminar, provee, Señor. Provee para cada necesidad, esas cargas financieras. Suple, Padre, en el nombre de Jesús, y a ti te daremos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Nada más quería anunciar que este sábado a las 9 de la mañana, ¿verdad? 9, es que a las 9 hay una actividad de damas, un convivio de damas, así es que no olvide este sábado a las 9. Y también quería mencionarle que, continuar recordándole que el último domingo de este mes, que es el 25, solo vamos a tener un servicio a las 9:30, no olvide de eso. Vamos a tener la reunión de negocios que tenemos anualmente y va a ser en ese domingo, así es que no olvide, manténganlo en mente. Y los jóvenes tienen una actividad el día de hoy, así es que después del servicio siéntase libre, creo que hay un chocolate, algo ahí, puede compartir tiempo con los jóvenes y bendecirlos ahí en esa actividad. Amén. Está recaudando fondos para la convención de jóvenes que va a ser en noviembre, así es que para eso están levantando fondos, si no me equivoco. Vamos a tomar un minuto y vamos a orar por algunas de las necesidades. El día de mañana van a operar a nuestro hermano Roberto Peralta. Él se congrega en nuestra iglesia y creo que es una operación del corazón que va a tener. Está en el hospital en este momento y creo que mañana lo operan, ¿verdad? Mañana por la mañana lo van a operar del corazón, así es que creo que es una de las arterias, si no me equivoco, pero vamos a orar por él, amén. Yo no sé, pero con solo un dolor que a mí me dé y que termine en el hospital ya me preocupa eso, ¿verdad? Pero vamos a orar que Dios le dé paz a él y sea con él también. Vamos a continuar orando por nuestra hermana Cindy Rivera. Ella le van a dar tratamiento. Le encontraron cáncer en el seno y van a darle tratamiento. Vamos a orar que Dios sea con ella. Nuestra hermana Lulu también, amén. Y nuestro hermano Roberto. ¿Hay alguno de ustedes que tenga una necesidad que quiere que oremos? Amén. Sí, hermana. Hermana, no se siente bien, vamos a orar por ella, amén. Qué bueno que llegó. Vamos a orar por ella y nuestra, sí, hermana Irma. Okay. Vamos a orar por que Dios sea con esta joven. Y vamos a orar también por nuestra hermana Kelly. Ella no puede jugar soccer por unos días, yo creo, pero si la ve allí, no la invite a jugar soccer porque está. Que Dios le permita que se pueda recuperar pronto, amén. El trabajo de ella camina todo el día, ¿verdad? Y no puede
en su escuela. Vamos a orar por estas necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres nuestro doctor. Nuestras vidas están en tus manos, Señor, como las vidas de cada una de mis hermanas y hermanos. En esta tarde oramos por nuestro hermano Roberto. Mira esa situación de salud que está enfrentando. Lo ponemos en tus manos, que tú le des salud y fortaleza, Señor. Ahí donde se encuentra en el hospital, que él pueda sentir tu mano de fortaleza, tu presencia. No hay nada imposible para ti, Señor, y tú puedes hacer la obra hasta antes de que los doctores hagan decisiones. Oramos por nuestra hermana Cindy Rivera, que tú seas con ella en el proceso de tratamiento que va a recibir. También nuestra hermana Lulu. También oramos por nuestra hermana Benavides. Padre, dale salud y fortaleza. Toca su cuerpo, Señor. Toca su cuerpo. En el nombre de Jesús, haz la obra en su cuerpo. También oramos por esta joven que está viajando de Guatemala, que tú seas con ella, la protejas y la guardes, Señor. Y oramos por un sinnúmero de emigrantes que están en la frontera de Estados Unidos y México, a quienes están sufriendo grandemente. Pero oramos que tu misericordia se extienda a esa comunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora todos pueden asistir a sus clases, jóvenes, niños, discipulado. ¿Y quién va a enseñar hoy? Nuestro hermano Willy va a enseñar hoy, así es que gracias, hermano, por traer la palabra. Dios les bendiga. Qué bueno es estar esta noche aquí. He pasado una semana difícil, pero por la gloria y la misericordia de Dios estoy aquí. Así que le voy a pedir que cuando estén haciendo sus oraciones, oren por los estudiantes. Esta semana pasada he tenido ya dos casos con el día de hoy, que los niños quieren suicidarse. Y uno de ellos me lo dijo el jueves pasado, una jovencita. Trabajamos con ella el viernes y hoy nos dijo otro estudiante. Así que el enemigo se está levantando contra nuestra juventud, contra nuestros niños, y nosotros tenemos que doblar rodillas y reprender al enemigo de las almas, porque quiere tomar ventaja de nuestros hijos. Pero en el nombre de Jesús los reprendemos. Amén. En la noche de hoy tengo la presentación, la tenía en mi computadora, cargué mi computadora, pero mi celular no lo cargué, así que si se me muere a mitad de camino me disculpan y tendremos que improvisar con alguna otra cosa, pero lo cargamos ahí como 39%, vamos a ver si nos llega hasta el final. En esta noche vamos a estar hablando de los dones espirituales, en 1 Corintios 12, 1 al 13. Y antes de comenzar a leer la palabra, vamos a orar. Señor y Padre amado, venimos delante de tu presencia, porque tú eres grande y maravilloso. Porque grande y maravillosas son tus obras, oh Dios de la gloria. Porque, oh Padre de la gloria, como abrieron este servicio, tú nos amaste a nosotros primero. Y porque nos amaste a nosotros primero, te damos gloria y honra. Te damos gracias, Señor. Gracias por permitirle a mis hermanos llegar hasta aquí en la noche de hoy. Y por permitirme a mí, Señor, estudiar para este estudio bíblico, Señor.
bendice a cada uno de mis hermanos, que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 12 del 1 al 13 y dice lo siguiente. Si lo tienen todos, digan un fuerte amén. Amén. Los dones espirituales. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ahora bien, hay repartimiento de dones, pero es el mismo Espíritu. Y hay repartimiento de ministerios, pero es el mismo Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es quien obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, dice la palabra. Porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otra operación de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otros géneros de lengua, y a otra interpretación de lenguas. Pero a todas estas cosas obra uno, el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo. Porque por el Espíritu somos todos bautizados un cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya sea siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Amén. Los dones del Espíritu. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer en esta noche es: ¿qué son los dones? Eso lo vamos a contestar un poquito más adelante. La segunda pregunta: ¿los dones del Espíritu ayudan a la iglesia de Dios o a las personas? Esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta: ¿los dones del Espíritu son irrevocables, sí o no? Eso lo vamos a aprender esta noche, si son o no irrevocables. Y cuarta pregunta: ¿puede una persona tener más de un don? Amén. Ya me contestaron, pues vamos a obviar esa parte entonces. No, vamos a completar todo en esta noche. Pero vamos a ver lo siguiente. Como no tengo la computadora, no puedo darle clic a esto bien. Mis deditos como que no quieren. Ok, mira, le di de más, pero está bien. Vamos a dejarlo hasta ahí para no trabajar mucho. Los dones del Espíritu. Debemos comenzar diciendo que los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu no son lo mismo. Eso yo creo que lo mencionó mi esposa el miércoles pasado. Así que los dones y los frutos del Espíritu no son lo mismo. Segundo, es posible que alguien pueda poseer dones excepcionales en la enseñanza, el evangelismo, el servicio o alguna otra forma de ministerio, y sin embargo no demostrar nada del fruto del Espíritu. Así que podemos tener personas que hablen en lengua y no demostrar las frutos del Espíritu. Pero veamos más adelante. Es posible que una persona tenga dones espirituales y no el fruto del Espíritu. Eso es bien posible. Y la contestación es sí a esa pregunta. ¿Y por qué esto es posible? Y es posible por 3 razones. Es posible por la sencilla razón que los dones son irrevocables, pero el fruto del Espíritu puede perderse o fortalecerse según nuestras acciones.
Y eso yo creo que lo tocó mi esposa la semana pasada. Romanos 11:29 dice lo siguiente: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que una de las preguntas que hicimos al principio, la estamos contestando ahora. Los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu son irrevocables. El Señor te da un don y no te lo vuelve a quitar, no te lo quita. Amén. El Espíritu te da el don y no te lo quita. Vamos a la segunda parte de esto. Esto es lo malo de ahora. Segundo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, nos advierte lo siguiente: que vendrán las temporadas y los tiempos en que los ministerios tendrán éxito, precisamente porque invitan la verdad. Y vemos muchos ministerios ahora mismo que han tenido unos grandes éxitos, mega iglesias grandísimas, pero se han apartado de la verdad. Pablo anima a Timoteo a ser fiel en la predicación de la palabra, pero le advierte que tal predicación no será siempre apreciada. Y la predicación en estos momentos y en los tiempos que estamos viviendo, le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así que las predicaciones que pueden estar dando nuestros hermanos, nuestros pastores y nosotros al mundo, quizás los están tratando como que estamos, número uno, locos, o número dos, que estamos diciendo mentiras. ¿Ves? Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Pablo le dice a Timoteo: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Esos tiempos están llegando. ¿Estamos viviendo esos tiempos, sí o no? No están soportando la sana doctrina. Soportan las cosas del mundo, pero la sana doctrina, cuando se le llama al pecado, la gente corre de las iglesias. Porque no quieren escuchar eso. No quieren escuchar que hay pecado, sino que teniendo comezón de oídos acumulan para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y por eso es que entonces las iglesias o muchas iglesias se llenan y comienzan a hablar de prosperidad, porque la gente quiere escuchar lo que le conviene en cierta medida, porque entonces comienzan a hablar de prosperidad y la gente se siente como que lo están llevando de viaje, y eso hay que tener mucha precaución con esas cosas. Vamos a continuar. Muchas vueltecitas, pero no avanza. Ok, ahí estamos. Número 3. Pablo nos señala otro ejemplo en sus criterios en los escritos a los Corintios. La iglesia de Corinto se nos dice que era una congregación llena de los dones espirituales. Eso lo estaba hablando el pastor esta semana, el domingo. No le faltaba ninguno de los dones espirituales. La iglesia de Corinto estaba llena de gente que tenía dones espirituales. Sin embargo, era una iglesia llena de rebeldía, pecado y libertinaje. Y quizás usted se pregunta: Dios, pero ¿cómo es posible que está llena de los dones espirituales, pero también estaba llena de rebeldía, pecado y libertinaje? Porque precisamente si ellos fueron convertidos cuando no habían estas cosas, al ser convertidos, no habían estas cosas, rebeldía, pecado y libertinaje. Pero luego comienzan a la iglesia a llegar estas cosas, y las personas que fueron convertidos y fueron llenos de los dones del Espíritu, dijimos que no eran ¿qué? Irrevocables, y quizás esas personas estaban pecando, pero el don del Espíritu seguía con ellos y sigue con ellos. ¿Ves? Por eso es que usted puede ver a una persona que esté hablando en lenguas y usted dice: Dios, pero espérate. Hay algo aquí que no me cuadra. Esta persona yo la vi ayer en la barra bebiendo y aquí viene y habla en lengua. Es posible. ¿Por qué? Porque el don es irrevocable y el Señor no se lo va a quitar. El Espíritu no lo quita. Así que la persona puede estar pecando, pero el don puede seguir estando allí.
Ellos tenían un hombre entre ellos que estaba durmiendo con su madrastra. Y Pablo les tiene que escribir para confrontar la tolerancia de la iglesia al pecado. La iglesia de hoy, que es cuando más pecado ha habido en el mundo, no puede ser tolerante al pecado. Si es tolerante al pecado, entonces nos convertimos en una iglesia mundana, en una iglesia del mundo. No podemos ser tolerantes al pecado, tenemos que rechazar el pecado. Otros están durmiendo con prostitutas, se demandaban entre sí, incluso tenían personas que se emborrachaban en la mesa del Señor. Son una iglesia dotada y sin embargo llena de impiedad, y una impiedad aguda y grave. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En muchas iglesias actualmente está pasando eso también. Y toleran el pecado. Quieren que la gente siga viniendo, pero siguen tolerando el pecado. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra en esta noche. ¿Qué es un don? La Biblia nos da una definición exacta, no nos da una definición exacta de lo que es un don espiritual. El pastor Chris Huggins da una minuciosa definición que nos ayudará a entender mejor qué es un don. Él dice que un don espiritual es una habilidad especial y sobrenatural que Dios le da a cada uno de sus hijos. Cada uno de nosotros puede tener un don, y cada uno de nosotros puede tener más de un don, para que juntos puedan avanzar sus propósitos en el mundo. No los propósitos nuestros, sino los propósitos de Dios en el mundo. Por eso es que se nos otorgaron dones, para que nosotros avancemos los propósitos del evangelio en el mundo. Ese es el propósito principal de esos dones. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtenemos los dones espirituales? ¿Qué usted cree? ¿Cómo los obtenemos? ¿Quién me alza la mano y me dice, cómo obtenemos dones espirituales? Orando. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más me dice cómo los obtenemos? Pidiéndolos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo los obtenemos. Amén. Los dones espirituales son distribuidos por el Espíritu Santo según lo determine. Cada seguidor de Cristo tiene al menos un don. Sin embargo, no debemos poner a Dios en una caja y pensar que no puede darnos lo que Él quiera cuando así lo desee. Estos regalos son de Él para nosotros según lo determine. Así que los dones nos los entrega a cada uno de nosotros el Espíritu Santo por la voluntad de Dios. Dice, al hermano Manrique lo voy a bendecir con los siguientes dones. Y entonces le da el don, dones y dones y dones. Una persona puede tener más de un don, puede tener 3 o 4. De hecho, cuando entremos un poquito más adelante en los dones, vamos a ver que una persona que tiene el don de sabiduría tiene que tener otros 2 dones más para poder trabajarlos. Así que el Señor reparte como Él lo desea. Amén. Voy a poner esto aquí en el piso porque está. Continuamos. Los dones se clasifican de la siguiente manera. Dones de revelación. Y entre los dones de revelación tenemos los siguientes. Don de palabra de sabiduría. Don de palabra de ciencia. Esto lo vamos a ver más adelante y más profundo. Discernimiento de espíritus.
Entonces tenemos el otro grupo, dones de poder. Dones de hacer milagros. Dones de sanidades. Y el tercer grupo, dones de expresión verbal. Entre ellos se encuentran diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y don de profecía. Así que son 3 grupos de dones y cada uno de esos grupos y cada uno de esos dones trabaja de manera diferente. Y ahora los vamos a ver de uno en uno. En el primer grupo de dones de revelación está la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y palabra de discernimiento. También están, Dios revela acontecimientos del pasado, presente y futuro. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando Dios le revela a una persona que tiene un don de sabiduría, le va a revelar a usted le va a revelar lo del pasado suyo, lo del presente y lo del futuro. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando mi esposa se convierte, antes de convertirse comenzamos a ir a la iglesia en Puerto Rico y a ella no la conocía nadie. A mí me conocían porque yo era de esa iglesia, pero a ella nadie la conocía. Y íbamos un domingo sí, un no, y así. No íbamos frecuentemente. Pero ¿qué sucede? Que un día ella sintió pasar al frente y una anciana ora por ella y le recuerda desde que ella nació y fue paso por paso, diciéndole todas las cosas que le habían pasado en su vida hasta que había llegado a Puerto Rico y por qué había llegado a Puerto Rico y cuál era el propósito. Así que esa mujer de Dios tenía un don de sabiduría y se lo estaba mostrando, diciéndole, te pasó esto en tu niñez, te cuidé cuando te pasó esto, te protegí mientras estaba pasando esto, y cuando llegues aquí todas estas cosas van a pasar de ahora en adelante. Si a usted le dicen algo así, que nadie sabe nada de usted, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Dar un paso de fe. Si le están diciendo todo lo que le había pasado en su vida, desde su niñez hasta que estaba allí en aquel momento, es porque había que dar un paso de fe. Y había una palabra de sabiduría que estaba siendo expresada por esa mujer a través del Espíritu Santo y a través del don de profecía, del don de sabiduría. Dios revela las cosas ocultas del corazón y del hombre interior. Dios las revela. Dios revela el mundo espiritual con los dones de revelación. Pero vamos a entrar mucho más de lleno en eso en estos momentos. Palabra de sabiduría, Génesis 37, 5 al 11. ¿Quién tiene, le di a algunas personas, si alguien tiene el 37 del 5 al 11, que lo pueda leer, a los que le di papelitos?
Veamos lo siguiente. Vamos a tocar eso un poquito más adelante, pero vamos a ver qué es palabra de sabiduría. Del griego, sofía, que significa inteligencia y sabiduría amplia y completa. O éxtasis, sacar algo de su lugar normal. Así que eso lo encontramos en Hechos 10. Vaya anotando para que entonces ya tenga que leer en esta noche o en esta semana. Segundo, capacidad para presentar la palabra de Dios por inspiración divina. Tiene como propósito demostrar que Dios tiene el control y dominio del futuro. Esto es palabra de sabiduría. Tercero, es la habilidad concedida por Dios para conocer acontecimientos que ocurrirán en el futuro, se manifiesta en conjunto con el don de profecía, sueños o visiones, que fue el caso que leyó el hermano, de sueños. Lo siguiente, la palabra de sabiduría es útil para solucionar problemas en la vida de un creyente, una familia o congregación. Ejemplo de este don pueden vislumbrarse aún en el Antiguo Testamento, como es el caso de Génesis 37, 5 y 11. ¿Qué sucede? Que José tiene un sueño y en ese sueño ve que se postran varias ramas ante él. Estaba con un don de sabiduría, porque años después, aunque los hermanos, si sabemos la historia, los hermanos lo vendieron, lo trataron malísimo. Años después, el sueño se hizo realidad, ¿no? Cuando se presentaron ante él todos ellos y el sueño se completó. Así que hubo palabra de sabiduría de parte de Dios hacia José. Y eso es lo que es la palabra de sabiduría. Va a haber sueños, va a haber manifestaciones, profecías o visiones que te van a indicar que algo ha pasado o va a pasar. Y eso lo hemos visto, yo que llevo bastante tiempo en el Evangelio, he visto cómo muchas personas han hablado de esa forma. Y se han cumplido las cosas que han dicho, porque ha venido de palabra de sabiduría de parte de Dios. Dicho de otra forma, el don de la palabra de sabiduría es una palabra de buen juicio basado en el conocimiento. Este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. Así que la palabra de sabiduría llega a la vida de una persona y esa persona la expresa, y entonces, siendo esa palabra de sabiduría expresada, pues entonces comienza a suceder cosas. Hay discernimiento en la palabra. Hay que la palabra se expresa y la palabra se va a cumplir. Amén. Veamos lo siguiente. El otro don. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia del griego gnosis, conocimiento amplio y comprensivo. Así que con la palabra de ciencia hay un conocimiento más amplio y comprensivo de las cosas que ocurren o que van a ocurrir. Segundo, iluminación que recibe el creyente para la comprensión de las escrituras. Y eso lo tenemos, yo creo que la palabra de ciencia en muchas ocasiones la tenemos casi todos, casi
Usted lee quizás un salmo hoy y cuando viene a leerlo mañana ya el Señor le habló de otra forma, siendo el mismo salmo, siendo el mismo libro o capítulo o versículo que leyó, al otro día usted lo vuelve a leer y el Señor le habló de otra forma. Pues esto es lo que sucede. Hay comprensión en la Escritura y el Señor te está mostrando una manera diferente de comprender la palabra. Eso es lo que sucede con el don de ciencia. Conocimiento impartido por el Espíritu Santo para conocer acontecimientos relacionados con el pasado o el presente. Fíjese que por eso es que la palabra de ciencia y sabiduría casi es lo mismo por esto. Acontecimientos relacionados con el pasado y con el presente. Porque va a haber acontecimientos que a usted le van a llegar quizás a la mente si tiene palabra de ciencia y en el presente también podría tenerlos. En otras palabras, el don de ciencia se define como el don sobrenatural de una porción de información divina para una necesidad específica. Y eso lo vamos a ver en unos segundos. ¿Quién me puede leer Hechos 5? Tengo a alguien que lo va a leer. Hechos 5 del 1 al 10. ¿Quién lo tiene? Amén, hermano Lucas. Gracias. Dice en la tercera que escribimos, conocimiento impartido por el Espíritu Santo para conocer acontecimientos relacionados con el pasado o el presente. Con la lectura que nos acaba de hacer el hermano Lucas, es un ejemplo de lo que acabamos de decir. Dios reveló milagrosamente por medio del don de ciencia al apóstol Pedro información secreta conocida solamente por ¿quiénes? Por Ananías y Zafira. Así que este matrimonio vendió la heredad y dijo, espérate, vamos a quedarnos con esta partecita. Solamente ellos dos lo sabían. Pero el espíritu de ciencia vino sobre Pedro y entonces Pedro ya, cuando ellos vinieron donde Pedro ya lo sabía. Y nadie le dijo, mira, fue que lo vendieron, ¿no? El espíritu de ciencia ya ya se había manifestado. Ellos disimularon entregar el precio total de su terreno a la iglesia, cuando en realidad entregaron solamente una parte.
Así que el don de ciencia inmediatamente actuó. Y cuando usted tiene un don de ciencia, pasa como a Pedro con Zafira y Ananías, que el Dios le va a revelar a usted lo que está aconteciendo o lo que pasó, porque en este caso fue el pasado, o lo que ha de venir. Dios lo revela. Dios lo revela. Eso puede usted estar seguro. Veamos el siguiente don. El siguiente don es el discernimiento de espíritus. Del griego, diacrisis, habilidad para discernir, separar o percibir. La habilidad de ver en un mundo espiritual. Este don hace que las personas puedan ver ambos mundos al mismo tiempo. Fíjate que aquí estamos hablando de un mundo espiritual, no un mundo como que yo estoy viendo ustedes aquí ahora mismo. Es un mundo espiritual, es un mundo que te va a llegar desde adentro y tú vas a ver algo que está sucediendo, aconteciendo alrededor tuyo. Y entonces dice que son paralelos. Vas a ver lo que está sucediendo bueno y lo que está sucediendo malo. Eso es lo que tú vas a ver en un mundo espiritual del que estamos hablando, para discernir los espíritus. Con el don de discernimiento de espíritus, el Espíritu Santo nos revela la naturaleza de un espíritu o espíritus que están detrás de una persona, una situación, una acción o un mensaje. Así que vemos más allá del mundo físico, ya que somos seres naturales. Usted y yo no podemos ver espíritus en los aires. Quizás ahora mismo usted mira aquí, quizás hay espíritus en los aires y usted no los puede ver, ¿verdad que no? Pero hay momentos que el Señor le muestra que hay espíritus malignos quizás alrededor suyo y el Señor le muestra que esos espíritus están vagando por ahí. En una ocasión les conté yo hace algún tiempo, en mi casa en Puerto Rico estaba yo durmiendo, pero algo me inquietaba levantarme. Cuando me levanto voy a la sala, a la cocina y miro hacia la esquina y veo algo allí en aquella esquina, un espíritu maligno, y comienzo a reprender y el espíritu se reía de mí. Yo dije, no te preocupes, no te muevas de ahí. Voy y busco a mi esposa, voy y levanto a mis hijos que eran pequeñitos, Leonardo tenía 2 y Camila 3, y comenzamos a reprender entre mi esposa y yo. Los niños hacían lo que podía y aquel espíritu le abrimos la puerta y te vas de esta casa. Pero yo vi claramente aquel espíritu maligno rondando la casa, rondando la sala, se quería sentar en la esquina de un sillón que teníamos, como si mandara en la casa, pero el que mandaba y el que manda es el Señor. Amén. Y cuando usted ve ese tipo de cosas, usted tiene que estar reprendiendo y con firmeza. No puede dudar. Si en un momento dudas, se sienta el espíritu y se quiere acomodar en su sillón. Y eso no se puede permitir. Amén. Vamos a continuar. El discernimiento de espíritus nos da la percepción clara dentro de un mundo espiritual. Ese es el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu no es leer la mente. No es leer la mente. No es una clase de lectura mental espiritual, tampoco es una percepción psicológica o el poder de discernir las faltas en otros. Eso no es el discernimiento de espíritu. No es usted creer o entender, adivinar cómo está viviendo la otra persona. No, de esa forma no se hace. Los espíritus que deben ser distinguidos son
Dios y sus ángeles, Satanás y los demonios y el espíritu humano. Porque en muchas ocasiones, si usted ha visto cuando ha fallecido una persona, usted puede distinguir algunas veces que ese espíritu se levanta de esa persona. Yo no sé si a usted le ha ocurrido cuando murió mi abuelo. Yo vi cuando eso salió, algo increíble, que yo dije, no, yo no quiero volver a ver una persona morir. Es algo increíble. Pues entonces ese es el espíritu que se refiere a lo humano, pero están los espíritus que están en los aires, que son demoníacos, y están los ángeles y está el Espíritu de Dios. Pero veamos lo siguiente. Vamos a darle este ejemplo. Marcos 9:25 dice lo siguiente. Jesús conoció la hermana. Creo que se la di allá. Amén. ¿Qué sucede? Jesús conoció que aquel espíritu era sordo y mudo y le ordenó que saliese de aquel muchacho. Le ordenó, le dice, bueno, sal de él. Pero Jesús tuvo revelación que aquel espíritu era sordo y mudo. Imagínese qué poder tenía Jesús, porque un espíritu sordo y mudo tuvo que oír a Jesús para que saliera de ese hombre. Imagínese. Así que él vio el espíritu que estaba atormentando a ese joven. Dios revela eventos relacionados a su pueblo, a la nación sobre la cual gobierna. El objetivo es mostrar la procedencia que está produciendo un evento. Nos ayuda a distinguir entre lo que procede de Dios y lo que procede de Satanás. Y esos eventos, mientras usted se va metiendo con Dios, usted sabe qué eventos vienen del enemigo y qué eventos vienen de Dios. Usted no tiene que meterse con nadie más. Se mete con Dios y usted va a saber, porque Dios le va a revelar a usted cuáles son los espíritus que quieren atacar. Amén. Veamos lo siguiente. Déjame yo darle un poquito más de prisa porque estamos en el cuarto y me faltan 5. Es mucha la lectura. Dones de poder. Dones de sanidad, de hacer milagros y don de fe. Dios hace visible algo. Hacen a Dios real a los no creyentes con el don de sanidad, de hacer milagros y de fe. Y yo he visto mucha gente en los años que llevo en la iglesia que ha tenido una persona, un hijo, un hermano que han sido sanados y toda la familia dice, aquí hubo un milagro y este milagro hay que agradecerlo a Dios y comienzan a venir a la iglesia. Y yo sé que ustedes lo han visto también. La manifestación puede ser tanto en el mundo físico o en el mundo espiritual. Cualquiera de los, puede haber sanidad física de alguna condición o puede haber una sanidad espiritual. Quizás el cojo camina o el que está atormentado por la bebida es sanado. Entonces, cualquiera de las dos. Don de sanidad. Hechos 5, 15 al 19. ¿Quién lo puede leer o lo tengo yo? Yo creo que lo tengo yo. No se lo di a nadie. Dice, tanto que
sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre ellos, algunos de ellos y aún las ciudades vecinas. Muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. El Espíritu Santo, a través de los dones de sanidad, imparte sobrenaturalmente su poder sanador a los enfermos. Esta manifestación se describe como dones plural y hay muchas maneras de ministrar sanidades a los enfermos. Hay diferentes maneras. Los dones de sanidades. Los dones de sanidades es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo para sanar a los enfermos sin la intervención de la ciencia médica y sin medios naturales. Solamente impone la mano en el nombre de Jesús y sanan. Si usted no lo cree, créalo, que eso sucede. Eso es así. Eso es así. Primero, el Señor Jesucristo centró su ministerio aquí en la tierra en la sanidad de todos los enfermos. Así que el Señor Jesús ministraba no como el Hijo de Dios, sino como el ungido por el Espíritu Santo. Recuerde que antes de comenzar su ministerio, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre él. Y después comenzaron a ver todos los milagros, todas las sanidades. Si no hubiese pasado eso, pues entonces esto no ocurría. Amén. El Señor Jesucristo sanó todas las clases de enfermedades y dolencias. Todos los dones de sanidades se manifestaron en Jesús porque Él tenía la unción del Espíritu Santo. La Biblia no declara que el Señor Jesucristo hubiera sanado a un enfermo antes de ser ungido con el Espíritu Santo y con poder. Aunque Jesús siempre fue el Hijo de Dios, Él nunca sanó a nadie hasta después que fue ungido por el Espíritu Santo y con poder. No, recordemos que cuando usted esté en el Espíritu Santo, poder sobre usted hay. Amén. Eso lo tiene que tener bien presente, bien presente. Hay una diferencia entre las manifestaciones de los dones de sanidades y el recibir sanidad por la oración de fe basados en la palabra de Dios. La sanidad divina es obra de Dios, pero la diferencia está en el canal que se usa para llevarla a cabo. Primero, sanados por la fe en la palabra de Dios. El creyente ora por su sanidad basado en la palabra de Dios. Y Dios confirma su palabra sanando su cuerpo. Salmo 107, 19 y 20 dice lo siguiente: pero clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Envió sus palabras y los sanó y los libró de sus ruinas. En el Nuevo Testamento leemos lo siguiente, Santiago 5, 14 y 15 dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Así que hay sanidad a través de la palabra. Y entonces está la sanidad que es sanados por la manifestación de los dones de sanidad. El Espíritu usa a un creyente para que los dones de sanidad se manifiesten y los enfermos sean sanados. Por eso en muchas ocasiones cuando usted ve que una persona está orando por sanidad, ocurre el milagro. Ocurre porque el don está en esa persona y esa persona impone las manos y la persona a la cual se le impuso las manos sana.
Así de sencillo. Porque el Señor le ha placido que eso pasará de esa forma. Amén. Ya eso lo corrimos un poquito más adelante, así que don de hacer milagros. Un milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. ¿Comprende eso? Una suspensión temporal de las leyes físicas. Una interrupción del sistema de la naturaleza operado por la fuerza del Espíritu de Dios. Eso es un milagro. Que sobrepasa todas las cosas, todas las leyes de física, todo eso es un milagro. Hace como un par de meses o un año atrás, iba a estrellarse un avión, pero pasó algo increíble. Se había quedado casi sin combustible, hace varios años atrás. Se había quedado sin combustible y no había un sitio donde aterrizar. Y usted sabe lo que hizo el piloto. Vio una emplanada bien grande y dijo, aquí es que vamos a aterrizar. Y aterrizó ese avión al lado de una base militar y le pasó por encima a una valla como de 7 u 8 pies, que él dice que si no hubiera elevado el morro del avión, pues hubiera chocado con esa valla. Pero ya cuando el avión tocó tierra, todo el mundo se salvó. Así que físicamente la física dice que ese avión iba para el piso porque estaba sin combustible y iba a caerse. Lo vimos con el caso en el milagro de Hudson, allá en New York, en el 2010 parece que fue, cuando ese avión se le meten aves a los motores, se apagan los motores, imposible que ese avión diera la vuelta y regresara de donde salió. Pues este hombre aterriza ese avión y 154 personas, todas están vivas. Y eso es un milagro. Y las leyes de la física dicen, no, espérate, ¿cómo pudo haber sido posible? Pues para Dios no hay nada imposible. Amén. Por eso fue. Quizás las personas dicen muchas cosas, pero para Dios no hay nada imposible. Veamos lo siguiente. El hacer milagros es un don poderoso a través del cual Dios es glorificado. Los milagros no son producidos por agentes y medios naturales. Dios hace los milagros y las maravillas a través de los hombres y mujeres que le permiten manifestar su poder a través de sus vidas. Para esto, usted tiene que estar 24/7 conectado con Dios. Tiene que estar ayunando constantemente. Mire, tiene que tener una vida consagrada al Señor para que estas cosas a través de usted se logren. Amén. El Señor permite que un ser humano en el poder del Espíritu Santo dé una palabra y el mar se divida. Que creó las aguas, deja que una parte de su omnipotencia sea manifestada en esa persona. Lo vimos con Moisés. El Señor permitió que se dividiera el mar. Una persona, pero el que hizo el milagro fue Dios. Amén. Dios es todopoderoso, Dios es obrador de milagros. Su poder, su capacidad no ha menguado. Dios es inmutable, su poder no ha cambiado, es el mismo hoy y sigue manifestándose entre nosotros como señal y maravillas como en los tiempos pasados. Primero, Dios es inmutable. Malaquías 3:6 dice lo siguiente: porque yo, Jehová, no cambio, por esto
hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y lo segundo, Dios es omnipotente. Por Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. El tiempo de los milagros no ha pasado. Y el que crea que el tiempo de los milagros ha pasado, tiene un problema. El Señor sigue haciendo milagros aún hoy en día. Amén. Vamos a lo siguiente. Yo creo que voy a tener que cortar un poco porque está grande la lección. Don de fe. El grupo de los dones de poder es afirmado por el don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidades. A través de estos dones, Dios libera su poder en nosotros para suplir nuestras necesidades y a la vez para que su poder fluya desde nosotros hacia las personas necesitadas de un milagro. El don de fe es mayor de los 3 dones de poder. ¿Y cómo obra la fe? Hebreos 11:1. ¿Quién tiene Hebreos 11:1? Amén. Hay diferentes clases de fe. Primero, la fe para salvación. La fe para salvación dice lo siguiente: la fe por medio de la cual somos salvos es un don de Dios. Así que está la fe para salvación, pero también eso lo encontramos en Efesios 2:8. Pero también está la fe que todo creyente en Cristo posee. Esta clase de fe la recibimos a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que pues la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que hay dos tipos de fe: para salvación, para que usted crea, y después que usted cree, la palabra viene, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Veamos lo siguiente. Vamos a continuar para ver si... Grupo 3, dones de expresión verbal, verbal. Diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas y profecía. Ya voy a terminar. ¿Le puedo 10 minutitos más o que está bastante extenso la lección esta noche? Tiene el propósito de edificar, exhortar y consolar. Deben ser utilizados en orden. Y cuando dicen orden, no es que eso sea, no es que sea 1, 2 y 3, sino que sea correctamente. No es que se vuelvan locos y ahí, eso no es así, no debe ser de esa forma. El hablar en lenguas edifica el espíritu del que les habla, del que las habla, pero cuando hay una interpretación edifica o amonesta a la congregación. De eso tenemos que estar bien claros y pendientes. No sé si le di a alguien 1 Corintios 12, 10 al 11 o 1 Corintios 14, 3. ¿Sí? Amén. Amén. Del griego glosa, y que hace referencia al miembro del cuerpo a través del cual podemos articular palabras, a la lengua. Así que
Es el género de lenguas. Pablo se refiere a la habilidad concedida por el Espíritu Santo para comunicar este mensaje divino en la lengua nativa de aquellos a quienes se le dirige la palabra, lo que leyó el hermano en estos momentos. El don de lenguas es la capacidad dada por el Espíritu Santo que consiste en hablar en otro idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje de Dios en las lenguas extranjeras, que hablan los judíos a la diáspora que estaban en Jerusalén. Eso era lo que sucedía en ese tiempo. No es necesario que la persona que imparte el mensaje lo entienda. Así que si una persona habla en lenguas, puede que otra la interprete y no necesariamente esta persona lo entienda. Y usted dirá, Dios, pero ¿cómo es posible eso? Que esta persona esté hablando en lengua. Yo estoy traduciendo, pero no estoy entendiendo lo que está. Eso lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo y yo di un testimonio aquí hace tiempo donde una persona llega hace 100 años, 115 años atrás, llegan a Puerto Rico los primeros evangelistas a Puerto Rico desde los Estados Unidos, los primeros misioneros, y llegan a un barrio allá en Puerto Rico y nadie hablaba inglés. ¿Y cómo se comunicaba esa gente? ¿Usted sabe qué? Que el Espíritu Santo cogió una ancianita de la comunidad y aquel predicaba en inglés y ella le traducía en español. Y le preguntan, ¿cómo tú traduces si tú nunca has ido a los Estados Unidos? Yo no sé cómo lo hago, pero el Espíritu Santo es el que lo hace. Y eso pasó así. Y dado a que esa mujer se sometió a la voluntad de Dios, casi 35 de sus nietos y bisnietos han sido pastores. Así que imagínense si se había sometido a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a continuar. El don de hablar en lengua se hace igual al de la profecía cuando alguien puede interpretarlo. El hablar en lengua en público es en vano si no hay interpretación. Y esto es bien importante. Usted puede hablar en lenguas en público, pero si no hay quien lo interprete, dice la palabra lo siguiente: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o los más 3 y por turno. Por eso es que dice que sea ordenadamente. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Es muy importante porque entonces si no hay orden, entonces comienzan las cosas a salirse de orden. Y vamos a continuar rapidito y terminar con esto. La interpretación de lenguas. Completa el don de lenguas. Sin este don solo estaría edificando el espíritu de una propia persona. Las lenguas son una señal para aquellos que no creen en Dios. El don de lenguas diversas y el don de interpretación de lenguas debe completarse para dar mensajes que edifican a la iglesia. Interpretación de lenguas. Este don es la habilidad de una persona para interpretar una lengua que nunca había escuchado. Así que la persona que interpreta podría entender lo que una persona que habla en lenguas está diciendo, aunque no supiera el idioma que está hablando o usando. Esta falta de conocimiento previo de un idioma es lo que diferencia el don del Espíritu del don natural de poder entender y hablar una variedad de idiomas. El que interpreta las lenguas escucha a una persona que habla en otras lenguas y luego comunica el mensaje o cualquiera que estuviera presente y no pudiera entender el idioma. Y vamos a terminar, voy a correr esta última y
Profecía, del griego proetía, y dice lo siguiente: es la habilidad concedida por el Espíritu Santo para predecir acontecimientos futuros. Influencia sobrenatural que tiene un individuo para expresar oralmente o por escrito cosas que han de acontecer. La profecía se manifiesta en el lenguaje conocida por aquellos a quienes se escucha. La profecía es una ventana al futuro que Dios abre, es una arma poderosa que ha sido dada al cuerpo de Cristo. El profeta tiene que desprenderse de sus propios deseos, argumentos y prejuicios para comunicar el mensaje tal y como lo está recibiendo del Señor. Si le añade o le quita a esa profecía, hay problemas. Por eso es que el profeta tiene que tener un don. La profecía, el don de sabiduría, el don de ciencia, van agarrados de la mano, como le dije al principio. Los tres, una persona tiene que tener los tres: ciencia, sabiduría y profecía. El don de profecía puede ser dado a alguien que no necesariamente tiene el llamado del don ministerial del profeta. Puede ser una persona de la congregación y no tiene que ser profeta. Lo último, Moisés, Samuel, Daniel, Isaías, Juan, entre otros, dejaron constancia de los sueños, visiones, mensajes divinos y palabras recibidas por parte de Dios. Por eso pusimos Daniel y Apocalipsis en la parte de arriba. Si usted lee el libro de Daniel, se va a dar cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Si usted lee Apocalipsis, se va a dar cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Eso fue profecía de parte de Dios a Juan y a Daniel. Amén. Por último, no voy a dar las recomendaciones, sino voy a dar la conclusión. Todos los cristianos podemos recibir los regalos de los dones del Espíritu. El Espíritu sabe a quién se los dará. Al recibirlos, las personas son edificadas y a través de ellos edifican la iglesia. Dios les bendiga. Disculpe por la demora, pero es mucha información. Amén. Dios les bendiga. Si puedes ponerse de pie, vamos a entonar un canto. No me quiero conformar
Dios. Alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor por todos los dones que el Señor ha regalado a su iglesia. Unos dones para poder empoderar a una iglesia, para poder el Señor establecer un reino establecido y lleno de poder, porque tenemos muchos regalos que el Señor nos ha dado. Así que vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado, por medio de tu Espíritu Santo, que nos ha empoderado como iglesia, Señor, a través de todos tus dones, Señor. Que esos dones, Señor, puedan ser manifiestos en tu iglesia. Que estos dones, Señor, puedan llegar al corazón con fe, Padre. Poder creer, Señor. Poderlo recibir. Poderlo ejercer. Poderlo ejecutar, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Porque nos fortalece, Señor, a través de todo lo que usted ha escrito, mi Dios amado. Bendice a mi hermano, Señor, que trajo la enseñanza. Bendice a mi hermano Willy, Señor. Síguelo iluminando a través de tu palabra, Señor. Sigue llenando su vida y la de toda su familia, Señor. Ayuda a mi hermano Willy, Señor. Allí donde él se encuentra laborando, que sea tu mano, Señor, el que pueda sostener y tomando control, Señor, de toda la juventud, Señor. Atamos, Señor, al devorador, Señor. Atamos todo espíritu de suicidio, Señor, que no tienen potestad, Señor, sobre la mente ni los corazones de la juventud, de una niñez que está destruyendo, Señor, porque es más poderoso, Señor, el que está con nosotros, Señor, que el que está en el mundo, Cristo Jesús. Bendícenos en esta noche, llévanos con tu paz, con tu bendición, Padre. Y los que van lejos, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que con tu ayuda vamos a terminar esta semana y vamos a iniciar una nueva, Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de Cristo sea con ustedes.